Estamos en temporada navideña, estamos en la temporada de Navidad y la Navidad es una ocasión celebrada en gran parte del mundo, en especial en este hemisferio oeste del mundo, ¿verdad? Es muy celebrado, se celebra en casi todos los países, y no en todos los países de América, y en muchos países también del mundo conocido. Pero hay mucha polémica alrededor de la Navidad. No es todo color de rosa en la Navidad, no es todo tan sencillo y no todos siempre estamos de acuerdo en de qué se trata la Navidad, en qué consiste la Navidad. Hay mucha polémica alrededor de la celebración de la Navidad y en especial dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia evangélica, dentro del cuerpo de cristianos alrededor del mundo y dentro de nuestra ciudad y posiblemente dentro de nuestra congregación también, hay bastante polémica o diferente manera de ver esta celebración o esta temporada tan bella que todos disfrutamos, creo que todos o la gran mayoría celebramos, pero a veces no sabemos exactamente los detalles o por qué lo hacemos. Algunos están de acuerdo en celebrar la Navidad y otros dentro de la iglesia lo condenan totalmente por cuestiones que pueden ser válidas. De igual manera, me quería tomarme este mensaje o este tiempo, un mensaje que me debía a mí en base a la investigación que hay en él y también le debía a ustedes. Porque ¿en qué consiste verdaderamente la Navidad? ¿Qué dice la Biblia de la Navidad? Hoy estamos aquí, mucha decoración, muy bonito, pero ¿qué dice la Biblia de la Navidad? ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Si no nació un 25, ¿cuándo nació? ¿Verdaderamente está bien tener un árbol de Navidad en la casa o no? ¿Está bien celebrar a Santa Claus o Papá Noel o no? ¿Está bien que pongamos un pesebre que son imágenes en nuestro hogar o en nuestra iglesia o no? Y podemos tener muchas perspectivas, ¿verdad? Y podemos ver en base a nuestras tradiciones, en base a nuestra experiencia, podemos verdaderamente discernir o adoptar ciertas costumbres y otras en base a nuestra información podemos también rechazarlas. También podemos analizar qué dice verdaderamente nuestra conciencia de cada uno de nosotros de manera individual. Porque más allá de que tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, ¿qué es lo que dice nuestra conciencia, el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué hay detrás de cada una de las figuras que nosotros tomamos por costumbre en esta temporada? Como es el arbolito de Navidad, como es Santa Claus, como es el pesebre y como son muchas de las tradiciones, incluso el mismo celebrar el 24 y el 25 de diciembre. Porque podemos tener nuestra perspectiva, y vuelvo a repetir, podemos nosotros tener nuestras costumbres, lo cual es válido, claro que sí, vamos a analizarlo hoy. Pero verdaderamente, ¿qué verdad nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la Biblia? Y está bien si algo que no dice la Biblia nosotros hacerlo, pero bueno, hoy vamos a aprender un montón. Así como yo estaba aprendiendo mucho durante esta semana, vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Espero que esté atento, con un corazón abierto y dispuesto para aprender. Quiero invitarle a que busquen su Biblia. Busquen Lucas, se trajo su Biblia, si no acá tenemos Biblias al frente. En Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Busquen su Biblia en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas es uno de los evangelios, aunque el evangelio es uno solo, pero una de las versiones del evangelio, el evangelio según San Lucas, que nos narra más detalladamente los acontecimientos en ese momento, en esa primera Navidad o en esa primera, no vamos a usar ni siquiera la palabra todavía, en el momento en el cual nació Jesús. Pero en Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 33 nos narra esto. Preste atención, está ahí en la pantalla si usted no trajo su Biblia el día de hoy. A los 6 meses
Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llama José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta, embarazada, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Vamos a dejar nuestra Biblia abierta ahí porque vamos a volver a ese versículo y a algunos más posiblemente también, ¿ok? Pero tenga su Biblia abierta ahí. La Biblia, si hablamos acerca de la Navidad, tenemos que reconocer verdaderamente que la Navidad como celebración no la encontramos en sí en la Biblia. Como una celebración en la fecha en la cual la celebramos, no la encontramos en la Biblia. Si hay algo que Dios sí ha instituido desde el principio, aquellos que han tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento confirmarán conmigo de que Dios ha instituido diferentes fiestas a lo largo del año. Fiestas judías, que Él dijo celebrarán esta y varias fiestas durante el año, en el cual Dios mandaba que el pueblo tenía que separar hasta una semana entera para celebrar ciertas fiestas. Hoy vamos a ver algunas de ellas también. Pero en ningún momento vemos a Dios o a Jesús diciéndolo, separarán la última semana de diciembre para celebrar Navidad. No lo encontramos en la Biblia. Okay, no busquemos porque no encontraremos en la Biblia ni la palabra Navidad, ni encontraremos tampoco ese mandato. No así la temporada de Pascua o el domingo de resurrección, lo cual cae justamente dentro de una celebración judía que era la celebración de la Pascua, que es hasta el día de hoy lo siguen celebrando. Es por eso que Pascua no siempre cae, o el domingo de Pascua, el domingo de resurrección no siempre cae el mismo día del año, sino que varía, a veces en marzo, abril, mayo, va variando porque va conforme al calendario israelita o al calendario judío. De Pascua sí tenemos eso, pero de Navidad no tenemos ese mandato, no lo encontramos en la Biblia, pero tampoco encontramos otras celebraciones que como iglesia hacemos. Si vamos a ser 100% bíblicos o estrictos, no digo 100% bíblicos, tenemos que serlo, claro que sí, pero estricto y literalmente bíblicos o extremadamente literales en cuanto a la Biblia, no podríamos celebrar muchas otras cosas como acción de gracias, por ejemplo, ¿verdad? Tan rico el pavo, que hasta algunos de ustedes hasta hoy todavía tienen pavo, ¿verdad? ¿Que les sobró? ¿No? Ok. No celebraríamos acción de gracias, por ejemplo, o el día de tu cumpleaños, ok, o el día del pastor, como celebramos también una vez al año. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Entonces, si nos basamos en eso, wow, estamos súper perdidos, ¿verdad? Estamos malísimos porque en realidad si solo vamos a celebrar las celebraciones que Dios nos ha mandado estrictamente a través de la Biblia, tendríamos que reanalizar toda nuestra tradición, reanalizar todas nuestras costumbres como iglesia, no solamente de La Roca, sino como iglesia de Dios o a nivel mundial. Así que el hecho de que no esté en la Biblia la celebración de Navidad, específicamente como nosotros la celebramos, no significa de que Dios está prohibiendo hacerlo. Si Dios dijera no celebrarán Navidad o nunca celebrarán el nacimiento de mi hijo, ok, ahí sí nos sentamos y ahí sí tenemos que reanalizar nuestras costumbres. Pero el hecho de que algo la Biblia no lo prohíba no significa de que sea algo contrario o algo malo. No podemos considerar a la celebración navideña como algo antibíblico. Podemos considerarlo como algo extra bíblico, lo cual son dos cosas muy diferentes. Algo antibíblico es que va en contra de la enseñanza bíblica. Algo extra bíblico es algo, podemos decir, agregado,
que a través de la tradición, a través del estudio, a través de la historia, a través de las costumbres, se va adaptando una cultura, va adaptando una iglesia, va adaptando sus celebraciones y sus costumbres y su diario vivir y su actuar. Entonces no podemos considerar la celebración navideña como algo antibíblico. Sí, extra bíblico, pero no algo contrario. Es más, si prestamos atención, vemos de que el mismo nombre de esta temporada, de la celebración, está directamente relacionado con Dios y no necesariamente con Santa Claus. No hay nada de malo con Santa, ¿ok? Todo bien con él, ¿verdad? Pero, ya vamos a ver en un ratito eso, pero el hecho de que la celebración tiene el nombre y está relacionado directamente con Dios. En inglés, vamos en inglés porque es más claro todavía, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que hablo perfecto inglés, pero porque es más claro todavía esa similitud. En inglés se dice Christmas, ¿ok? Christmas. Y Christmas es una palabra obviamente compuesta, que está compuesta por Christ, la primera parte, Christ, que es Cristo y más, ¿verdad? O sea, que se refiere, no necesariamente tiene tanto el significado ese más, pero sí la palabra Cristo. Cristo está en la misma palabra de la celebración. Claro que sí, han muchos intentado y lo van a hacer porque de eso se trata. Siempre el mal va a querer apagar a Jesús y apagar el bien y apagar a Cristo o anular a Cristo. Por eso vamos a ver que muchas celebraciones o en muchas partes ni siquiera escriben Christmas, sino escriben una cruz más, ¿verdad? Porque es obviamente el intento de nuestra cultura o del mismo mundo y del enemigo a querer sacar lo que queda de Cristo en la Navidad, que es Christmas, que es el mismo nombre de Cristo, el Mesías. Hay otros que dicen felices fiestas, ¿verdad? No, nosotros así con cara así bien de cristiano decimos feliz Navidad, Merry Christmas, ¿ok? Porque no tenemos que sacar, qué lindo que la celebración misma, el nombre de la celebración tiene justamente la referencia a Cristo. Y la misma, y ahorita vamos en español, ¿ok? En español es Navidad. Y Navidad no le encontramos a la palabra exactamente así en la Biblia, pero Navidad viene de la palabra natividad. Natividad. Es decir, de la palabra nacimiento. Obviamente ustedes saben, muchas traducciones han pasado o muchos significados tienen las diferentes palabras en la Biblia, desde el original hasta cuando nosotros lo tenemos ahora. Pero en todas esas traducciones viene de la palabra natividad. En las profecías bíblicas acerca de Jesús y de la venida de Jesús y el nacimiento de Jesús, Jesús es llamado como el natalis, o el natalicio, o natividad. Entonces, Navidad es la celebración del nacimiento. Eso es lo que significa la palabra Navidad. Incluso hay otras palabras también, como por ejemplo la palabra Noel. Noel, en Argentina se conoce a Santa Claus como Papá Noel. Pero acá se utiliza mucho también en inglés esa palabra Noel. ¿Okay? Hay cantos, villancicos de Navidad con Noel y muchas veces va a escuchar también esa palabra o ver carteles de Noel. Y Noel también es una variación, viene de una palabra francesa, se le quitaron los acentos que tenía arriba de la O, pero significa, viene del francés, es la variación en francés del latín natalis dies. Le dije que íbamos a aprender mucho hoy, ¿ok? El latín natalis dies, y adivine qué significa natalis dies. Significa el día del natalicio, o el día del nacimiento, o el birthday. Es decir, de que se celebra, Noel significa también justamente nacimiento, aquel que ha nacido. Así que la celebración en sí no está literalmente en la Biblia como nosotros la celebramos, pero sí está en el nombre, abarca verdaderamente lo que significa que es el nacimiento de Jesús, el Cristo, Dios hecho hombre, a favor de cada uno de nosotros. Pero bueno, ya dijimos, les dije de que Jesús no nació el 25 de diciembre, no se lo dije, pero usted mismo lo dijo, ¿ok? Antes lo he dicho, ¿ok? Jesús no nació un 25 de diciembre ni el 24 a las 12, ¿ok? Entonces,
¿cuándo nació Jesús? ¿En qué época del año nació Jesús? Bueno, vamos a analizar muchísimo el día de hoy, como le dije, ¿ok? El día y la fecha nadie lo menciona en la Biblia. En la Biblia no se menciona el día, ni la fecha, ni el año en el cual Jesús nació. Sabemos que ahora medimos el año en base al nacimiento de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el año 2023, entrando al 2024 después de Cristo. Pero Cristo no nació necesariamente en el día 0 o en el año 0 o en el año 1. Cuentan los historiadores que las investigaciones de que nació alrededor del año 6 antes de Cristo. O sea que Cristo nació antes de Cristo. A lo que me refiero usted dirá, pero ¿cómo? No entiendo. Claro que sí, es difícil comprender de nosotros porque ahora nos manejamos por un calendario que no existía hace 2000 años atrás. El calendario que como lo tenemos hoy ha sufrido muchas variaciones en estos últimos 2000 años, ¿verdad? Entonces es un poco difícil poder comprender eso, pero se calcula más o menos que Jesús, según la historia, no necesariamente los datos bíblicos, sino la historia, se calcula de que eso es el año en que nació Jesús, porque la Biblia no nos dice qué año, la Biblia no nos dice qué día, la Biblia no nos dice qué mes. En esta época, en esa época en la cual Jesús nació, no se llevaba registro de los nacimientos como ahora. Si alguno de ustedes dice, no, es que mi papá me anotó 5 semanas después o un año después, qué sé yo, y podemos ver que en el pasado eran un poco comunes esos errores en algunos de nuestros pueblos, ¿verdad? Y ahora no, es mucho más estricto eso, pero en aquella época no había ningún registro del nacimiento. No nacían en hospitales, nacían en sus casas con las parteras y no había un registro de personas, solamente a través de la iglesia o en realidad de la sinagoga donde iban a presentarlo y circuncidarlo y todo eso. Tiene mucho que ver también con las tradiciones, sobre todo de la iglesia católica, la parte del bautismo y registros y todo eso. Pero no había un registro oficial del nacimiento de los niños, es decir, que en aquella época no había ese registro y el calendario que nosotros tenemos no existía. No existía, por eso en la Biblia no vamos a encontrar que va a decir Jesús nació en diciembre. Y el 25 de diciembre, no vamos a encontrar porque era un mundo completamente distinto, una medición del tiempo diferente, del calendario anual muy, muy diferente. Pero a través de la Biblia no nos dice necesariamente cuándo nació Jesús, pero sí nos da varias pistas en base o nos da una orientación de lo que sucedió en el momento. Y aquellos que son un poco más estudiosos, yo me tomé el trabajo de poder leer bastante y de poder investigar para ver, ¿por qué dicen de que Jesús no nació en diciembre y cuándo verdaderamente se cree que Jesús nació? Y hay muchos que se han tomado la investigación y en base a conceptos bíblicos, llegan a la conclusión de que Jesús nació alrededor de septiembre, en el mes de septiembre, entre septiembre y octubre. Y hay varias formas de poder deducir eso a través de la Biblia. Una es a través del primo de Jesús. ¿Ustedes saben quién era el primo de Jesús? No es un chiste. Es verdad, Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. ¿Okay? Entonces, la Biblia sí nos dice cuándo nació Juan el Bautista y hace una correlación, incluso le leí recién, en el pasaje que leímos recién, con el nacimiento de Jesús. En Lucas 1, que leímos recién, leímos incluso los versículos anteriores, del versículo 5 al versículo 25, nos narra la historia de cuando Juan el Bautista, o cuando la mamá, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, quedó embarazada y en qué época del año era. Y a mí me fascinó esto, por eso quiero compartírselo. Si a usted no le gusta mucho la historia, tómese la libertad de dormirse por 2 minutos, pero está fascinante, me encantó esto. Si calculamos la época en la cual la Biblia nos dice, en Lucas capítulo 1, versículo 5 al versículo 25, nos habla acerca de Zacarías. Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Y nos narra esta historia, no lo voy a leer todo porque se va a hacer eterno, usted lo puede leer tranquilo, pero nos dice de que Zacarías le tocaba servir en el templo, era sacerdote del templo Zacarías le tocaba servir, y cuando él estaba sirviendo en el templo es de que un ángel vino y le anunció de que su esposa iba a quedar embarazada.
no por obra del Espíritu Santo, sino que Zacarías tenía que hacer su trabajo, ¿ok? Y cuenta la historia, cuenta la Biblia acá, estoy básicamente parafraseando Lucas 1 del 5 al 25, cuenta que cuando él regresó a su casa, se acostó con su esposa y su esposa ya adulta quedó embarazada. Y está la historia, está la estadística a través de la historia del pueblo israelita, en qué época le tocó a Zacarías, porque él pertenecía a una familia especial que servían una vez al año. Y cuando él le tocaba servir, que se calcula que era justamente en el mes de septiembre más o menos, dice de que él fue en el mes más o menos en el mes de septiembre, ok, ya me hice lío acá, ¿ve? Okay. Bueno, la cuestión es de que él volvió, su esposa quedó embarazada y se hacen los cálculos y se llega a la conclusión de que Juan el Bautista nace en el mes judío de Adar. Así se llama el mes, Adar. Los judíos tienen un calendario diferente a nosotros. ¿Y en qué mes del año cae el mes Adar? Cae entre febrero y marzo. Entre febrero y marzo nace Juan el Bautista. Después, el versículo que leímos recién, en el versículo 26, lo primero que empezamos leyendo dice: a los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret. Nos dice de que la madre de Juan llevaba 6 meses de embarazo cuando el ángel le anunció a María de que iba a quedar embarazada y que iba a concebir del Espíritu Santo. Es decir, de que la concepción en sí de Jesús, el momento en el cual el ángel vino y sucedió esta historia que leímos, el ángel vino y lo anunció a María, sucedió justamente en el mes judío de Kislev. El mes judío de Kislev sucede más o menos en diciembre. Entonces en diciembre no es cuando Jesús nació, sino que fue cuando el ángel le anunció a María de que ella quedaría embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora corremos 9 meses, porque 9 meses es el embarazo, 40 semanas el embarazo de una mujer. Entonces 9 meses después nace Jesús en el mes judío de son palabras complicadas, por eso déjeme leerlo. En el mes de Tishrei. El mes de Tishrei es cuando nace Jesús, que es entre septiembre y octubre. Es más, hasta más cálculos hicieron aquellos estudiosos más profundos y dicen que posiblemente nació entre el 13 y el 20 de septiembre Jesús. Entonces Jesús no nació en diciembre, Jesús nació, se calcula, a mediados de septiembre. Entonces ahí tenemos un dato muy importante. No es que vamos a cambiar Navidad y vamos a celebrar otro día, ¿ok? Pero si tú querías saber verdaderamente cuándo nació Jesús, en septiembre. A finales de septiembre, en el comienzo del otoño, digamos, en esta parte del mundo, en este hemisferio norte. Pero hay otras cosas también que nos ayudan a discernir o que confirman esa época o esa temporada en la cual Jesús nació. Y son los pastores. En Lucas capítulo 2, si tienes tu Biblia abierta ahí mismo voy a leer un versículo. En Lucas capítulo 2, versículo 8, dice que en esa misma región, después de que Jesús nació, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño. ¿Se acuerdan? La historia de los pastores, ¿verdad? Que están cuidando su rebaño en el campo y viene el ángel, les anuncia el nacimiento del Mesías. También eso confirma que fue en esa temporada. ¿Por qué? Porque los pastores siempre, en aquella región, vivían siempre pastoreando las ovejas en la montaña. Bajaban solamente al campo o a los sembradíos solamente en la época después de la cosecha. ¿Por qué bajaban después de la cosecha? Porque las ovejas venían y podían comer lo que quedaba de la cosecha y en cierta manera limpiar también el terreno. Las ovejas, eso es lo que hacían en aquella región. ¿Y cuándo sucedía eso? Sucedía justamente durante una fiesta muy conocida de los judíos que se llama el Sukkot, S-U-K-O-T o C-O-T también lo mencionan. El Sukkot justamente sucede en el mes entre septiembre y octubre, a mediados del mes de Tishrei. Es decir, de que confirma eso también de que hay una gran posibilidad de que Jesús
nació a finales de septiembre. Incluso ahí mismo, estoy todavía en Lucas capítulo 2, ¿verdad? En Lucas capítulo 2 habla acerca de la canción de los ángeles, ¿verdad? Lucas 2, 13 y 14. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y esa canción es tomada justamente de la liturgia del templo israelita, que se cantaba solamente durante la fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot es conocida también como la fiesta o la semana de los tabernáculos, que es una celebración en el Antiguo Testamento, en la ley, que Dios había mandado que tenían que celebrar justamente en ese mes de Tisrei, es decir, entre septiembre y octubre. Pero es más fascinante todavía. Es más fascinante todavía. ¿Por qué? Porque en Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí cuando Juan menciona que Jesús hizo hombre y habitó entre nosotros, y esa palabra habitó seguramente en tu Biblia va a tener una apóstrofe o una letrita o algo, y literalmente esa palabra habitó, la traducción literal significa puso tienda o estableció tabernáculo entre nosotros. Cuenta de ahí justamente Juan dice de que Jesús vino y estableció un tabernáculo al nacer. ¿Por qué? Porque se dice que nació justamente durante la fiesta de los tabernáculos, es decir, Sukkot, es decir, en el mes judío de Tisrei, es decir, entre septiembre y octubre. Está buenísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Aprendió o no? Después, si usted se trabó en algo, puede ver la grabación, lo tenemos todo en YouTube y usted puede verlo después, ¿verdad? Para que no digan que se lo contó Facebook, sino que se lo contó su pastor. Amén. Y hay algo que investigué también, que habla acerca, la palabra de Dios nos enseña que Jesús es la luz del mundo, ¿sí o no? ¿Verdad? Que es la luz del mundo. Y si de septiembre vamos 9 meses, y se lo dije recién, vamos 9 meses para atrás, nos encontramos en diciembre. Que les dije recién que se calcula que fue el mes en el cual el ángel anunció a María que iba a tener a Jesús, que iba a concebir al Hijo de Dios. Y en el mes de diciembre, a principios, cuando se calcula que fue cuando fue ese anunciamiento, se celebra una celebración conocida del pueblo judío que es Hanukkah. Y Hanukkah es una celebración que se celebra la fiesta de las luces. La palabra de Dios dice de que Jesús es la luz del mundo. Entonces muchos relacionan, no estoy diciendo que necesariamente sea así, pero tiene mucha relación, ¿verdad? Que la luz del mundo fue concebida justamente, acordémonos, el trasfondo de Jesús. No podemos ignorar todo esto de que Jesús era judío, de que Jesús venía de una tradición judía, de que era practicante judío, que él nació en un hogar y en una cultura judía. Entonces no podemos ignorar todas esas cosas, todas esas señales, ¿verdad? Entonces a mí me llamó mucho la atención eso. Ahora, ¿por qué? Yo sé que estamos muy bien con el tiempo, ¿ok? Ahora, ¿pero por qué lo celebramos en diciembre? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no movemos todo? A ver, ¿por qué no hacemos una campaña para mover Navidad a septiembre? ¿Por qué lo celebramos en diciembre? Bueno, hay muchas historias que no necesariamente bíblicas, pero sí historias en la historia de la humanidad. Hay muchas historias que tratan de deducir el por qué venimos a celebrar el 25 de diciembre. Cuenta la historia, una de las más firmes, que había una fiesta romana al sol, que se hacía o se celebraba en aquella época por los primeros 2 siglos, por el año 200, 100 y 200 después de Cristo. Los romanos celebraban una fiesta al sol, que se estableció justamente el 25 de diciembre, la gran celebración que hacían al sol. Y aparentemente cerca del año 330, esto nos cuenta la historia de la humanidad, cerca del año 330 la iglesia instituyó esa fecha o adoptó esa fecha del 25 de diciembre como la celebración del natalicio de Jesús o del nacimiento de Jesús. ¿Para qué? Para poder reemplazar esa fiesta al sol que se hacía, que era un dios falso, obviamente. Pero utilizaron esa fecha para poder, en cierta manera, reclamar esa fecha para que sea una celebración del nacimiento de Jesús y no de un dios
falso como es el sol, que es simplemente un astro, ¿verdad? Recordemos que en el año más o menos 313 empezó a legalizarse el cristianismo. Los primeros años era una religión perseguida, que los mataban. Lo leímos en todos los pasajes de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Las cartas de Apocalipsis. Era una religión que no era reconocida, pero ahí por el año 313 se legalizó el cristianismo y empezaron a reformar el pueblo o la cultura y a cristianizar el imperio romano, que ya estaba en decadencia obviamente, pero empezaron a reformar todo eso y empezaron a cristianizar. Sí, el 25 de diciembre o en esa fecha comenzó en sí, tiene su origen hace 2000 años en una celebración pagana, que no era necesariamente cristiana, pero la iglesia logró reclamarla para Cristo. Y por eso que el día de hoy celebramos Navidad como el nacimiento de Jesús y no celebramos al sol, ¿verdad? Hay gente loca que podrá celebrar lo que quiera, ¿verdad? Pero en general en el mundo. Es decir, de que nosotros, la iglesia, reclamó esa celebración para Dios y ahora sin darnos cuenta, en vez de seguir reclamando esta celebración de Navidad para Dios y celebrar el nacimiento de Cristo, poco a poco estamos perdiéndola nuevamente. Y ya tú te vas a dar cuenta que las grandes tradiciones o las tradiciones de esta época, y más aquí en Estados Unidos, de la Navidad, no rondan alrededor del nacimiento de Jesús, sino de los regalos, de la familia, de Santa Claus, de la paz, de la nieve y tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque poco a poco la iglesia ha perdido el reclamar. Esta es una celebración de Cristo. Y como nosotros, como cristianos, tenemos que reclamar eso. ¿Sabemos que no nació el 25 de diciembre? Claro que lo sabemos. Pero es una oportunidad que por miles de años, una tradición que por miles de años se ha tomado y que ha sido de gran bendición, no solamente para la iglesia, sino para el mundo entero. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad? Seamos sinceros, aparte, es muy diferente, ¿verdad?, que a otras celebraciones que son mundanas o que son paganas, ¿verdad?, que van en contrario a la Biblia, como es el Halloween, por ejemplo, que está completo, el principio de Halloween está completamente opuesto, es imposible cristianizar, aunque muchos hacen el intento, cristianizar una fiesta así. Nada que ver, esta fiesta, a pesar de haber tenido su origen pagano, pero fue verdaderamente institucionalizada a través de la tradición por miles de años, como el nacimiento de Cristo, y es la oportunidad perfecta para celebrar y para recordar a nuestro Salvador. Seamos sinceros también, muchas de las cosas que hacemos tienen un origen, una tradición que o es católica o no necesariamente cristiana. Las fiestas patrias, por ejemplo, ¿okay?, en nuestros países o en este país también. No tienen un trasfondo cristiano necesariamente, pero las adoptamos y las celebramos. Elementos que utilizamos no necesariamente tienen un trasfondo, una tradición o un origen cristiano, como la música o como, a pesar de que obviamente la Biblia narra la música, pero en sí instrumentos musicales o cosas que utilizamos a diario no necesariamente tienen un origen cristiano, pero como iglesia y cristianos lo hemos adoptado y hemos hecho con eso algo para darle gloria a Dios. Al fin y al cabo eso es lo que hace Dios. Toma, dice la palabra, de lo más despreciado del mundo, de lo que no es, de lo peor de todo, Él lo toma y hace algo para darle gloria a Él. Eso es lo que hizo con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que Él hace con nosotros. ¿Por qué no aprovechar nosotros también esta oportunidad? Y bueno, ¿y qué hay acerca de todas las otras tradiciones? Aquí es donde entramos mucho más en teorías y fábulas, no tanto en los hechos históricos y bíblicos, pero hay muchas otras tradiciones. Cuando nos encontramos en situaciones así, como por ejemplo referido al arbolito de Navidad, o a Santa Claus, o al pesebre, o tantas otras tradiciones actuales dentro de la celebración de la Navidad. Entonces, cuando nos encontramos con situaciones así, ya pasan a ser asuntos de conciencia. Asuntos de conciencia, y la Biblia lo narra mucho, habla mucho acerca de eso, sobre todo en 1 Corintios capítulo 10.
Es decir, que debemos juzgar cada uno según como lo sintamos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, si nos edifican o nos perjudican. Yo he escuchado a muchas personas que no están de acuerdo que un cristiano tenga un arbolito de Navidad, y está bien, uno lo respeta, no hay ningún problema. No voy a venir a decirle acá ni que el arbolito está bien ni que el arbolito está mal, ¿okay? En mi casa tenemos uno, ¿sí? Y aquí nos lo pusimos nosotros, por lo general siempre los tratamos de poner no necesariamente acá en el altar, pero los americanos lo ponen, it's okay, no hay drama, ¿ok? Pero hay varias teorías y podemos encontrar muchísimo, ¿ok? Muchísimas teorías en cuanto a por qué se usa o por qué el arbolito de Navidad, qué significado tiene, y podemos irnos de verdaderamente extremos, ¿verdad? Podemos satanizarlo por completo o podemos también buscar otras teorías, pero al fin y al cabo son todas teorías. Son todas fábulas, son todas historias que en realidad no pasan nunca a ser 100% confirmadas. Hay un par de teorías que a mí me gustan mucho. Una de las historias cuenta que Martín Lutero, es decir, el reformador de la iglesia cristiana allá por los años 1500, durante la época navideña, vio un árbol que tenía gotas de agua y las gotas de agua reflejaban las luces y le pareció muy llamativo. Y él lo cortó y lo llevó a su casa y lo decoró. Esa es la historia que dice, una de las historias. Otra leyenda dice que el origen es en Alemania. En Alemania ya por el siglo VIII, es decir, por el año 700 después de Cristo, donde los alemanes adoraban nuevamente al dios Sol. Parece que era un dios muy famoso por el mundo y en la historia también de la humanidad. Adoraban los alemanes al dios Sol y lo conmemoraban decorando árboles. Pero cuentan que una vez una gran tormenta arrasó con todos esos árboles mientras ellos estaban celebrando, a excepción de un pino. Y lo tomaron como una señal divina. Y un evangelista de esa época, católico, San Bonifacio, nombrecito, ¿verdad? San Bonifacio, un evangelista inglés, lo usó para evangelizar a los alemanes. Y muchos se volvieron a Cristo y dejaron al Dios Sol. Al ver ese milagro, lo tomaron como una señal divina de que todos los árboles se habían desaparecido o habían caído por ese viento, pero ese pino quedó ahí. Y lo tomó y lo decoró con manzanas para representar el pecado del ser humano y con velas en aquella época. Mucho incendio debe haber habido en esa época, ¿verdad? Y con velas para representar la luz de Jesús. Pero no diga de que yo le dije eso, ¿verdad? Es una historia. Nada más, ¿ok? Es una historia, es una fábula, no sabemos si verdaderamente fue así o no. Es por eso de que en esas situaciones tiene que ser una cuestión de conciencia. Si usted le molesta y usted dice, no quiero tener árbol porque no creo que glorifique a Dios, no lo tenga, no hay problema, ¿ok? Pero si usted dice, no, es una linda tradición y quiero tenerlo en mi casa porque me recuerda a mi familia o porque es un momento lindo para dedicar o porque en nuestro caso siempre ponemos arbolito natural, ¿verdad? Porque huele rica la casa. Está bien. Claro, si usted se arrodilla al arbolito todas las noches y se hace la señal de la cruz, ya hay un problema. ¿Ok? Pero ahí por el año 1605 fue que se formalizó como tradición. Mira el tiempo que pasó, ¿verdad? Y ni siquiera nadie sabe el origen. También el pesebre. Muchos dicen, no hay que poner pesebre. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Porque el pesebre lo que hace es representar el nacimiento de Jesús. Pero muchos están en desacuerdo, y volvemos a lo mismo, se respeta, ¿verdad? En desacuerdo, ¿por qué? Porque más en los círculos extremistas, porque son imágenes, porque son estatuas, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña en los 10 mandamientos de que no nos haremos imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no nos postraremos delante de ellos, ¿ok? Entonces, muchos tienden a alejarse de eso y se respeta también. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Ahora, claro, otra cosa muy diferente son otras tradiciones que hay en algunos países. En Argentina no se hace eso, creo, pero en algunos países que es el arrullar al niño Jesús, ¿ok? Que toman la estatua del niño Jesús y creo que en México es más que esto, perdón mi ignorancia, ¿ok? Pero arrullan al niño Jesús, un muñeco, y se lo pasan y le rezan y le hacen un montón de cosas. Y eso sí ya es idolatría, ¿verdad?
no es una tradición simplemente, sino que es más serio, ¿ok? Me viene a la mente, rapidito les cuento, hace varios años atrás, hace como unos 15 años atrás, ya estoy poniéndome viejo cuando digo, hace unos 15 años atrás estábamos esperando, estábamos en una tienda mexicana, me acuerdo, en la época navideña, una tienda mexicana, estábamos con la pastora Keila, ahí estábamos comprando y vimos de que llegó el del delivery de los muñequitos de Jesús. Llegó el tipo que repartía, en la época navideña, repartía los muñequitos de Jesús, el niño Jesús, para arrullarlo. Y eran unos muñecos grandes, pero me dio gracia porque traía como tres, traía uno por acá, traía uno de las patas, acá digo, ¿what? O del pie, perdón, era un muñeco, ¿ok? Del pie lo traía así colgando y digo, wow, si lo consideran como un ser especial, ¿verdad? Como lo tratan, no tiene sentido, ¿verdad? Obviamente es un muñeco y tenemos que nosotros entender eso. Y si eso nos atribula o atribula tu hogar o tu corazón y dice de que no está bien, no lo hagas. Tranquilo, no lo hagas, no hay ningún problema. La Biblia no nos manda eso y tampoco lo condena. También Santa Claus, hay mucha teoría del pobre Santa Claus. Tantas teorías hay, ¿verdad? Algunos que tiene origen alemán, obviamente, por el nombre más complejo. Otros se lo atribuyen a diferentes tradiciones, ¿verdad? Hay muchas teorías del Santa Claus como lo conocemos, pero Santa Claus es básicamente una tradición griega. Pero ¿sabe quién inventó Santa Claus? Usted sabe quién inventó Santa Claus. ¿Sabe quién lo inventó? La Coca-Cola. Es la verdad. Es la verdad. En 1931 Coca-Cola inventó a Santa Claus como nosotros lo conocemos, por eso Santa Claus es de rojo y blanco. No es porque es de River ni de Perú, sino porque el Coca-Cola tiene los colores rojo y blanco. Entonces una tradición en realidad que no tiene nada en especial. Nosotros no celebramos a Santa Claus. Si usted le quiere decir eso a sus hijos, está bien, no hay ningún problema. Es su hogar y sus tradiciones, no hay problema, no hay nada de malo en eso. Pero son simplemente teoría y volvemos a lo mismo, es una cuestión de conciencia cuando se tratan de estas situaciones en la Navidad. El mundo siempre trata de reemplazar a Jesús, siempre. Sacarlo de las escuelas, sacarlos del gobierno, sacarlo de los billetes y la inscripción de Dios. Siempre trata de sacarlo incluso de la misma celebración navideña y utiliza cualquier personaje para darle sentido a la Navidad en vez de ir a la raíz, que la Navidad es Jesús. Jesús usó cada oportunidad usó Jesús para poder dar a conocer el reino de los cielos. Usó cualquier oportunidad. Usó una pesca, usó una semilla, usó un niño, usó 2 panes, 5 peces, usó una boda, usó cualquier oportunidad para poder dar a conocer el reino de los cielos, las parábolas. Usó cualquier oportunidad para hacerlo. Nosotros tenemos también que aprovechar eso. Cualquier oportunidad que no vaya en contra de la palabra de Dios, aprovechémosla para dar a conocer el mensaje de Jesús, para dar a conocer de que Él es el centro. Jesús es el centro de la historia de la humanidad. La historia se divide y el tiempo y la forma en la cual medimos el tiempo se divide en el nacimiento de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. Nadie se acuerda cuando nació Buda, pero sí cuando nació Jesús, porque constantemente el calendario lo recuerda. No podemos negar que la Navidad es Jesús. El resto es cosa superflua, la fecha es cosa extra, el arbolito, Santa Claus y el pesebre son cosas extras, pero la Navidad verdaderamente es Jesús. ¿Y cómo no celebrar a nuestro Salvador? ¿Cómo cada uno no lo va a celebrar, verdad? Y cada uno lo va a celebrar en base a su cultura, a sus tradiciones, a su entorno, pero la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Nunca olvides eso. No lo olvides ni en este mes ni nunca. Y claro que sí, no deberíamos celebrarlo solo el 24, 25 o en diciembre. Deberíamos celebrarlo todo el tiempo. Ese es el deber del cristiano. Pero ¿por qué no aprovechar este momento? ¿Por qué no aprovechar esta tradición? ¿Por qué no aprovechar de que la gente está dispuesta a escuchar, a recibir, a adorar a Dios? No importa el día,
Lo que importa es que hay una fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Aprovechemos esta oportunidad para bien. Anulemos así todo lo negativo que el mundo quiere imponernos y verdaderamente centrémonos en él. Disfrutemos de las tradiciones que tenemos, pero siempre con nuestro corazón, nuestra mirada y todo nuestro ser en Cristo. Ahí usted puede leer después, ya para terminar, 1 Corintios 10, 23 al 33, muy conocido el pasaje, habla acerca de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Habla luego, menciona acerca de que si algo te hace caer, no lo hagas, pero si no, si tu conciencia está tranquila, pues tranquilo, adelante. Habla acerca de la comida, muchísimo, no de la comida de Navidad, sino la comida dedicada a los ídolos, y habla mucho ese pasaje que un día podremos analizarlo más a profundidad todavía. Si a ti te atribula y te molesta el arbolito, pues no lo pongas, tranquilo, no hay ningún problema. Si te atribula eso, no lo hagas. Si tu conciencia te lo permite, hazlo. Hazlo. La intención del mensaje de hoy es educarte, es enseñarte, es contarte la historia bíblica, y también la tradición y las historias del origen de muchas de las tradiciones. Pero es Dios que va a obrar en ti, es tu conciencia, el Espíritu Santo obrando en ti. Si tu conciencia, literalmente así dice 1 Corintios 10, del 23 al 33 muchas veces, si tu conciencia te lo permite, hazlo. Pero si el Espíritu te atribula, si atribula tu espíritu, pues no lo hagas. En esta época todas las personas son movidas a buscar o a la paz, al amor, al bien, a la esperanza. ¿Por qué no aprovecharlo? Amén. Pongámonos de pie, iglesia. El mundo aprovecha esta temporada para hacer sus negocios. Y está bien, tranquilo, no hay problema. ¿Por qué no aprovecharlos nosotros? ¿Por qué no aprovecharlos nosotros para dar a conocer la verdadera razón que es Jesús? Jesús es la verdadera razón. Aprovechemos esta oportunidad. La intención detrás de todo tiene que ser Jesús. Dar la gloria a Jesús. Poner a Jesús en el centro siempre. Si cualquier cosa de la Navidad, tradición, ha reemplazado a Jesús como el centro, quiero animarte a que hoy lo rindas ante Dios. Si tú dices la Navidad es acerca de la familia, aún la familia tenemos que rendirlo ante Dios, porque la Navidad es acerca de Jesús. Si tú has rondado solamente tu Navidad en base a los regalos o a Santa Claus, hoy mismo ríndelo delante de Dios, porque Él tiene que ser el centro. Él tiene que ser el centro de la Navidad. La Navidad es el cumplimiento de la promesa de la venida de Jesús al mundo. Y eso es lo que debemos celebrar. Eso es lo que debemos celebrar. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Quiero animarte a que ores conmigo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tú nos enseñas, Señor. Porque tú no quieres que tu pueblo sea neófito, es decir, que no conozca las verdades. Tú no quieres que tu pueblo, Señor, sea alguien que vaya por la vida haciendo las cosas porque sí, Señor, sino que tenga un porqué, un fundamento, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias incluso, Señor, por cada una de las tradiciones que tenemos en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestros países y aquí mismo, Señor, en esta temporada navideña. Porque siempre nos guiarán hacia ti como el centro de la Navidad. Señor, rendimos ante ti todo aquello que no nos dé paz para celebrarte a ti, Jesús. Lo rendimos ante ti, Señor, aquello que atribule nuestro corazón y que nuestra conciencia clame hoy, Señor, a rendirlo ante ti. Porque queremos agradarte a ti y amarte a ti, Señor. Gracias. Señor, te amamos. Recuérdanos durante esta temporada navideña, cada vez que veamos cualquier tradición, cualquier símbolo, Señor, de esta temporada, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia ti y nos recuerde de que tú, Jesús, viniste a este mundo a salvarnos. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso.